amigos, mis queridas amigas. Bienvenido al proceso. Gracias por compartir su valioso tiempo con nosotras. Y hoy vamos a hablar con Brenda y Marina de algo que a nosotras nos cambió la vida. Y a muchas, inclusive me atrevería a decir que a todas las personas exitosas también. Vamos a hablar de libros, los libros. ¿Qué libros nos cambió la vida personalmente a cada una de nosotras? ¿Qué libros recomendamos? Vamos a hablar de todo esto ahora y aquí nos va a abrir el tema Marina. Adelante. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde estén. Y otra vez más, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Hoy va a ser un episodio también muy enriquecedor como los anteriores. Y hoy vamos a hablar de libros, como dijo nuestra querida compañera Ana. Y bueno, todos tenemos un libro que podamos referir como el antes y el después en nuestra vida, que nos ha cambiado mucho, que ha influenciado muchísimo en nuestras vidas y nos ha motivado quizás a un cambio o simplemente a reestructurar y a realinear nuestras vidas. Yo les puedo contar personalmente que en mi experiencia de leer libros en la Argentina no las tenía. Allá no estaba muy promovida ni estimulada la lectura cuando éramos chicos, solamente lo que se estudiaba en la escuela, pero no teníamos esa lectura amateur que agarrábamos un libro y nos poníamos a leer afuera de la escuela, ¿no? De lo que teníamos que estudiar. En la ciudad donde yo vivía había una librería, una biblioteca, no librería, que muy vieja, olía viejo, muy antigua, y la verdad no entrábamos nunca ahí, nunca. Parecía la casa de las brujas. Pero cuando llegué a este país y mis hijos entraron en la escuela, acá la lectura está muy estimulada, como todos ustedes lo saben, hay que leerles a los chicos mientras no saben leer todas las noches, después ellos tienen que leer, tenemos que llevar un contador de lo que van leyendo por noche, tenemos que firmar que realmente nuestros hijos han leído la media hora o la hora. Y bueno, y terminamos entrando en la misma rutina que ellos, y yo, por ejemplo, mientras mis hijos leían, yo también leía algo que a mí me interesaba, entonces los motivaba, y eso era como también un modelo, ¿no? Un rol, que ellos vean que la mamá y el papá leían con ellos. Y bueno, y así leía, pero no tenía un enfoque algún género que me interesara mucho, simplemente leía. Pero en el 2011 aproximadamente, cuando empezó mi despertar espiritual y buscaba algo más, empecé a encontrarme con los libros de desarrollo personal y espiritualidad. Leí muchos, la verdad que leía entre 3 y 4 libros por mes. A veces me los comía de tanto que me apasionaban y era como que quería aprender más y más. Es como que uno quiere iluminarse en 2 días. Así era más o menos lo que yo sentía. Y ahora les voy a mostrar el primer libro que me cambió la vida. Son 3 tomos, el 1, el 2 y el 3, y me parecen extremadamente poderosos, transformadores y que realmente tocaron mi corazón. Y se llama Conversaciones con Dios, de Neil Walsh. Es una experiencia extraordinaria, tituló su libro, y realmente, como verán, está todo escrito con amarillo, con highlight, porque todo me interesaba, todo lo quería sobresaltar, sí, para después tenerlo como guía y poder buscarlo cuando quería. Este libro realmente me mostró otra perspectiva de lo que es Dios, de lo que completamente diferente a lo que he aprendido en la escuela. Yo fui a un colegio de monjas desde la jardín de infantes hasta que me recibí en la secundaria, o sea, prácticamente estuve 15
15, 16 años en colegio de monjas, donde realmente me lavaron el cerebro, literalmente, y me pusieron un prototipo de Dios que no encajaba conmigo. Yo no podía entender que sea un Dios tan justiciero, un Dios tan sarcástico, tan que te castigue tanto. Yo decía, no, Dios no puede ser así, Que no te puede. castiga, pero te ama. Exacto, sí, cuanto más te quiero, más te aporreo, dice el refrán, ¿no? Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Y este libro me mostró realmente lo que es el verdadero Dios, que es un ser de un Padre creador, lleno de luz, de compasión y de amor hacia nosotros, y que siempre nos está dando una nueva oportunidad, porque ahí está el aprendizaje, en cada tumbo y en cada caída. Son 3 tomos y uno se engancha con el otro, se correlacionan, y el segundo ya es un poquitito más complicado para comprenderlo, y el tercero es bastante avanzado. Por eso el primero lo hizo una forma muy simple y práctica para el lector. Y bueno, he leído muchos libros de Joe Dispenza, de Eckhart Tolle, de Deepak Chopra, de Louis Hay, de muchos libros, pero otro que realmente también impactó mi vida y me hizo comprender realmente lo que es la historia y la formación de nuestra alma es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, o Many Lives, Many Masters. Ese fue un libro apasionante. Realmente me lo leí en 2 días. Yo no tenía un descanso. Era levantarme, buscar algo para comer, ir al baño y seguir leyendo, seguir leyendo. Me fascinó ese libro. Ahí aprendí realmente el plan que nuestra alma tiene antes de venir, cómo creamos ese alma, cómo elegimos todas las personas que van a venir a participar con nosotros en esta historia llamada vida, en esta obra de teatro donde el personaje principal, en mi caso, es Marina, este personaje, y todos los personajes secundarios, que acá nuestra amiga Ana está completamente inmersa familiarizada en el tema, familiarizada, y me hizo ver la vida y entenderla completamente desde otra perspectiva. Es como que a mí me hubieran puesto un cuchillo en la mente acá y me la abrieron por la mitad, y empecé a ver la vida de otra manera. Realmente, si hay 2 libros que los puedo aconsejar y recomendar, son esos. De Neil Walsh, Conversaciones con Dios, 1, 2 y 3, y Many Lives, Many Masters, o Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Ana a ver cuáles fueron los libros que transformaron su vida. Sí, primero que nada, eso que dijiste acerca de que nosotros, la mayoría de nosotros hemos ido a colegios católicos, ¿no? Porque el catolicismo tiene una muy fuerte influencia en América Latina, y la mayoría de nosotros fueron a colegios religiosos y nos han enseñado un concepto de Dios que es bastante, para mí era muy controvertido, muy contradictorio también. Entonces, a los 12 años, yo me acuerdo que me declaré atea. No creía más en nada. Pero y eso fue bueno, porque con eso me cerré a todas esas enseñanzas. Entonces, trataban de meterme eso en la cabeza, pero no, Dios no existe. Y a partir de ahí, aunque yo decía que no existe, decía, pero hay algo, debe haber algo más. Me empezaba a cuestionar, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde? Y dejé de escuchar a la religión y empecé a investigar yo por mi cuenta, y encontraba libros, porque es lo único que te enseñan estas cosas, son los libros. La gente que te enseña, los religiosos, los espirituales, te enseñan desde su perspectiva,
como ellos aprendieron, es como te están enseñando, pero eso no significa que también va a resonar contigo de la misma forma que resonaron con ellos, porque para ellos puede ser algo que les transformó la vida y para vos puede ser algo que no te va ni te viene o no resuena contigo. Entonces, esa búsqueda es algo muy personal. Nadie te puede venir a decir qué camino tenés que tomar y cómo tenés que llegar ahí, porque es un viaje muy personal, es el viaje de uno, es el viaje de nuestra alma. Entonces, a donde llegamos y el camino que recorremos es nuestro, no es de nadie más. Y mucha gente en las religiones o la espiritualidad no entienden eso, te quieren enseñar cosas que ellos han aprendido, pero que a vos no te va. Entonces, para eso están los libros y yo siempre digo, gracias a Dios por los libros, porque son la Biblia, empezando por la Biblia misma que todos conocemos, está lleno de historias y es un mapa de vida, pero la religión no te la enseña así, la religión al contrario, te enseña como que es un libro, esto hay que seguir, estas son las reglas y así estricto, y si es que no seguís esto, te vas a condenar eternamente. Entonces es algo que ya de entrada, decirle eso a un niño, imagínate. Pero la Biblia es uno de los libros que más a mí me ha influenciado, y eso estoy hablando desde el punto de vista ateo, porque yo fui atea a los 12 años, pero leía mucho la Biblia porque decía, algo tiene que haber acá que me estoy perdiendo, que que no me están enseñando, que no me están diciendo. Y leía primero por entretenimiento, porque las historias de ahí para mí eran divertidas y todas con finales felices. Entonces, de ahí empecé a construir mis creencias, dejar esas creencias atrás, esas creencias que trataban de imponerme, que no resonaban conmigo, y las reemplacé con otras creencias que iban más conmigo, que yo decía, bueno, esto sí, esto es esto sí resuena conmigo, esto sí me puedo creer, esto sí lo creo. Pero siempre faltaba algo, como que toda la información no estaba ahí. Y después, más adelante, cuando ya era adolescente, ya tenía unos 18, 19 años, ahí me enteré de que muchos evangelios ni siquiera fueron incluidos en la Biblia. Están esos evangelios perdidos de Santo Tomás, de María Magdalena, de Judas, de los Esenios. Ninguno de esos fue incluido en la Biblia. Y esos son libros que realmente abren los ojos. Y precisamente por esa cuestión no la incluyeron en la Biblia canónica que todos conocemos. Porque hay tantas verdades ahí que primero son para gente que quiera controlarte, son peligrosas, que sepas, mejor que no sepas eso, si yo te controlo, creo que esa era el objetivo acá de por qué sacaron todos estos libros de la Biblia y la dejaron así como la Biblia tradicional que la conocemos, que tenía muchos hoyos, muchos agujeros que no conectaban, porque la historia que conectaba uno con otra se había sacado de eso. Entonces, al leer esos evangelios, entendí muchísimas cosas, muchísimas más. Y poco a poco fui saliendo de mi ateísmo a ser espiritual. Entonces empecé a leer libros espirituales, pero también veía que no estaba completo, porque el tema con lo espiritual viven mucho en lo espiritual, en el mundo espiritual, no en el mundo en el que estamos nosotros, que también estamos aquí por algo, ¿no? Estamos en este cuerpo, pero los espirituales se centran ya en el espíritu y el cuerpo lo dejan para un lado, la parte física para un lado, ni siquiera lo tocan algunos. Pero es una trinidad, es la mente, el cuerpo y el alma.
los espirituales solamente hablan del alma. Entonces usted decía, no, necesito algo más. Esto también está incompleto. Y así buscando, el primer libro que realmente dije, bueno, esto sí, esto está ya llevándome hacia donde quiero ir, fue el de la ley de la atracción de Law of Attraction, de Wire, de Wayne Dyer. Juan Dyer, Uh-huh. yes. One Dyer, eso fue el primero que dije, el primer libro que dije, este es, aquí ya estamos tocando algo por fin. Entonces de ahí empecé a investigar con muchísimos otros libros y así es como llegué a los libros de Laín García Calvo. Y Laín García Calvo, sus libros hacen como un resumen de todo eso. En lugar de yo estar estudiando 20,000 libros como él lo hizo, él recopiló todo eso y sacó todo lo que no servía, todos los adornos y se creó un libro que habla específicamente de lo que necesitamos saber, sacando todo lo que no, toda la paja del hoyo, como decía él, algo así dice, sacando todo lo que no necesitas. Se puso a escribir un libro que va a lo concreto, a lo que a lo que yo estaba buscando. Entonces este libro, La voz de tu alma, es el que más resonó conmigo, de Laín García Calvo, porque es un libro completo, porque no solamente hablar del espíritu, o como hacen otros libros, hablan de la mente, otros libros hablan del cuerpo, y el resto, bien, gracias. No, este libro habla de todo, abarca lo que somos nosotros, la Trinidad que somos todos nosotros. Entonces, este libro es el que a mí más me ha llamado la atención y cambió más mi vida. Ahora, Brenda, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, la verdad que me parece impresionante los libros que han mencionado. También, pues, yo sí recuerdo que cuando comencé a leer, así que me empezó a gustar el hábito de la lectura, creo que tenía 8 años y también estuve en un colegio de monjas, pero no lo sentí pesado, o sea, a mí nunca me lo impusieron. Claro que habían algunos libros que todavía los recuerdo que me parecían cansados, como por ejemplo el del Viejo y el Mar, o el de, o sea, que tal vez te los recomiendan en ese momento, ¿verdad? Como para que uno empiece a leer, pero para mí era como que cansado esto, o sea, era una niña, pues, leer El Viejo y el Mar. Eh, pero hablando del tema, ¿cuáles han sido los libros que me impactaron? Creo también mucho en eso de que si los libros como que no logran conectar contigo en las primeras páginas, es también importante saber que dejes de leerlos, o sea, tal vez no es tu momento, porque pues debido a que estamos recomendando algunos libros, pero no sabemos si tú estás preparado para leer pues alguno de estos. Entonces, en mi experiencia, uno de los libros que más me impactó, creo que es El Curso de Milagros. Es muy, muy bueno, pero también es denso. A mi parecer es un libro un poco denso, pero de pronto si uno no está preparado para entender un curso de milagros, te puede resultar un poco como un choque. Entonces, no quiero que lo vean así, sino que cuando llegue el curso de milagros a tu vida, de verdad, yo diría, recíbelo con todo tu amor porque es por algo. Y luego de eso, otro de los libros que yo siempre he recomendado, que pues en mi caso, pues impactó mucho mi vida, mi manera de ser, mis hábitos, mis rutinas, es El Club de las 5 de la mañana. Recuerdo que al principio me habían recomendado otro libro que se llama Mañanas Milagrosas, pero no me impactó tanto como El Club de las 5 de la mañana, es de Robin Sharma. Literal es una historia muy bonita. Creo que todos los que lean este libro de pronto o sea, uno lo vive, en realidad, uno vive en lo que te va enseñando, te va dando muchas pautas, muchas enseñanzas.
trae también gráficas, es muy completo, es muy bonito, es muy didáctico. También te atrapa, o sea, uno quiere saber qué pasa con la historia y uno no puede dejar de leerlo. Y creería yo, me atrevería a decir que también un tercero de pronto, solamente como para cerrar con broche de oro en mis libros, podría ser el libro de oro de Saint Germain. Igual me pareció muy bonito, pero al mismo tiempo, si yo no hubiera estado preparada para leerlo, o yo no hubiera estado ya en sintonía, hubiera chocado demasiado con el aspecto de la religión. Entonces, eh, puedo decir que gracias a Dios me desprendí como del aspecto de la religiosidad, a pesar que creo en Dios y tengo una relación con Dios, pero ya no creo en la religión. Si hubiera mantenido como esa relación, hubiera sido demasiado, un choque demasiado personal para mí. Si hubiera leído esos libros, como Metafísica 4 en 1, jamás pensé que iba a leer algo por el estilo. Jamás, pero jamás. ¿Por qué? Porque venimos con una cultura que te enseñan pues a creer como pues en una iglesia, en una jerarquía, en todo esto. Entonces estos libros pueden ser un poco como que choquen. Y a veces, platicando antes cuando estábamos pues preparando los temas, decíamos que yo les comentaba que a veces me dicen a mí, ¿qué libro me recomiendas? Yo por lo general no puedo recomendar un libro porque yo no sé en qué estás, qué te está pasando, cómo estás viviendo, y de pronto recomendarte un libro puede hacer que no sea el adecuado para ti. Por eso es que se dice que los libros nos eligen. Cuando tú de pronto, por ejemplo, este de Robin Sharma del Club de las 5 de la mañana, yo recuerdo que fui a la biblioteca a comprar otro libro, iba a comprar otro libro, cuando de repente lo vi y me llamó mucho la atención. Claro que yo sí había leído antes a este autor, entonces me gusta mucho. Y cuando lo vi, yo dije, o sea, lo ves y uno dice, al menos yo a veces antes era como que ¿cuántas páginas son? Y yo dije, 400 páginas, no, pero algo me atrapó. Yo dije, bueno, venga, lo voy a leer, me lo llevé y me lo devoré. Y a la fecha lo paso repasando porque me gusta bastante ese libro. Entonces, por eso es de que una vez más, si de pronto alguien me dice a mí qué libro me recomiendas, depende. O sea, si estoy con esta persona en algún negocio, sí de pronto me he atrevido a recomendar algunos libros. Pero si de pronto así solamente me escribes y me dices qué libros me recomiendas, ahí sí no sé, porque no sé, de pronto puede ser que te ayude o que te afecte. O de Sí, pronto si lo tomas personal dirías, ¿y por qué me está recomendando este libro? sí, Entonces, recomendar un libro es prácticamente hacer como tenés que hacerle una terapia a la persona, una psicológica, ¿no? Tenés que empezar a preguntarle, bueno, ¿qué clase de libro querés? ¿Qué lees? ¿Cuál es tu vida? ¿En qué parte en qué etapa estás? Entonces, más o menos así te vas armando una estructura para recomendarle el libro. No es nada más decir, ok, lee este libro, porque no sabemos en qué parte, para empezar, no sabemos qué clase de libro lee esa persona. Cuando te pregunta, recomendamos libros, bueno, ya sabemos que es lector, pero ¿lector de qué? ¿Lee Harry Potter o lee metafísica? Entonces, exacto. tenés que más o menos conocerle a la persona, tenés que hacerle un estudio psicológico para recomendarle un libro. Así es. Por eso nosotros cuando vamos resonando ya con personas que están vibrando como nosotros en cuanto a los temas, en cuanto a su forma de vivir, a su forma de trabajar y todo, más o menos ya entramos todos en la misma sintonía. Por ejemplo, las tres ahora estamos mucho con los libros de progreso económico, de éxito económico, cómo lograr que tu business o tu negocio mejore, sea un éxito, llegue a un punto súper outstanding, o sea, excelente. Y bueno, entonces sí podemos recomendarnos entre nosotros libros que sabemos que a la otra persona le pueden llegar a gustar, pero no nos olvidemos que los libros a nosotros nos han tocado el corazón y han resonado con nosotros porque hicieron
una conexión con experiencias nuestras, con experiencias del pasado. Por eso cuando a veces leemos decimos, ay sí, realmente tiene mucho sentido, porque nuestra mente puede estar haciendo esa unión, esa conexión con algo que habremos experimentado en el pasado o que estemos experimentando en este momento. Pero quizás esa persona no es realmente que está pasando por la misma experiencia que nosotros. Entonces, podemos causar un daño o simplemente que a esa persona ese libro no le significa nada. Y nos ha pasado a nosotros también, que nos han recomendado libros que para alguien han sido increíblemente espectaculares y para uno dice, ah, sí, estuvo bueno, pero nada más que bueno. Y Entonces, sí, y también pasas por un proceso de crecimiento con los libros. O sea, si no estás preparado para un libro, pero lees otros que son más para donde estás, en qué etapa, y poco a poco vas a ese libro. Pues yo, por ejemplo, empecé cuando, como dije, me declaré atea a los 12 años, pero seguí leyendo, pero no, nada que ver con religión, nada que ver con espiritualidad, nada. Leía novelas, pero así me fui fomentando el hábito de la lectura. Me acuerdo que uno de los libros que leí primero, que no tiene nada que ver con crecimiento personal ni espiritual, era La Loca. Mis amigos me decían, bueno, ese libro te viene muy bien. No sabía ni de qué se trataba, pero ya el título ahí. Y así venía poco a poco me iba al campo de la espiritualidad y todo lo que necesitaba ir, pero necesitaba fomentar primero el hábito de la lectura, porque muchas personas ven un libro y salen corriendo. Y todo es energía, realmente. Atraes. Lo que sos es lo que atraes, porque tenía amigos, cuando estaba en el colegio teníamos un grupo que nos consideramos los rebeldes, ya saben, ese grupito, que siempre, de los que los profesores hablan, ese grupito de atrás, los que nos sentábamos atrás. Pero nosotros éramos todos lectores. Y eso nadie lo sabía, todos nos miraban así como que éramos los que más rebeldes de la clase y todo, pero nuestro grupo de 5 o 6 personas, todos hablábamos de libros, no en la clase ni nada, pero y yo creo que saqué este hábito de lectura de uno de estos rebeldes amigos míos, que a él le encantaba muchísimo leer y siempre me estaba preguntando, ¿qué podemos leer hoy? ¿Tenés algún libro para leer? Y yo, ¿qué libro? Que yo no leo, pues deberías. Bueno, empecé a leer así y leíamos y empezábamos a comentar libros entre nosotros. Y después, antes de darnos cuenta, ya todos nosotros, los 5 o 6 que éramos, ya todos estábamos siempre leyendo. Pero para el resto de la clase éramos los rebeldes. Y así fui fomentando la lectura hasta llegar a donde llegué, a estos libros que son súper avanzados. No te podés, si nunca leíste nada en tu vida, no podés lanzarte a leer estas cosas porque o te van a chocar, o no vas a entender, o te vas a reír, o vas a ignorar. Entonces necesitas estar en una posición mental, espiritual en tu vida para leer estos libros. Así es. Yo creo que igual, si algún título ha resonado contigo, es probable que sea para ti. O sea, igual, o sea, de pronto uno dice, yo nunca había escuchado ese libro, pero te llama la atención, muy probablemente es para ti. O sea, no es posible también de que a veces, no sé si les ha pasado que te pasan recomendando ese libro tanto que uno dice, bueno, ya va, lo voy a leer, a ver qué tal me va. Y ahí es cuando encontrás que de pronto era el libro que necesitaba. Y la lectura aparte es algo que trae muchos beneficios, trae muchísimos beneficios hacia tu salud, muchos beneficios a la salud de tu mente, porque no solamente te distrae, al distraerte te está sacando de problemas y te está trayendo al momento presente o trayéndote a vivir esa historia y dejas de estar tan preocupada en cosas que en este momento te están angustiando mucho, te están preocupando, y también te ofrece
que amplíes tu vocabulario, que aprendes a comunicarte de una forma más clara, más concisa. La expresión realmente se beneficia muchísimo, eso mejora la comunicación con las personas y también pasamos a ser un modelo y un rol para, por ejemplo, nuestros hijos o alguien que se está creciendo, que se está desarrollando, porque realmente los aportes de la lectura son increíblemente numerosos y beneficiosos. Entonces, todos nos estamos beneficiando de una buena lectura. Y así mismo, y cuando alguien es lector se le nota en la forma de hablar, simplemente se nota. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar, chicas? No, bueno, hay mucho, da mucho para hablar, Mucho, pero bueno, tenemos un pero no tiempo el tiempo. también. Exacto. Bueno, espero que nos hayan, les haya encantado esta serie de notas que estamos haciendo, porque a nosotros lo hacemos con mucho amor para ustedes. Espero que nos sigan acompañando en este proceso y nos vemos en la próxima. Gracias.